Día Intermedios, es un gusto poder tener una clase más con ustedes, por lo menos por estos medios. Espero y se encuentren muy bien de salud, espero y se encuentren con ánimo, espero verlos en los servicios. Me da mucho gusto que estén ahí. Ustedes sí pueden ir, no crean que no. El pastor lo ha mencionado, ya les ha hecho la invitación y espero que puedan estar ahí fieles, puedan estar asistiendo a los servicios para que podamos pues recobrar más fuerzas espirituales. Es bueno mencionar al hermano Benjamín la clase pasada, es bueno el estar ahí, es bueno el asistir y es de provecho para nosotros, es algo agradable. Y bueno, vamos a iniciar con la clase y para iniciar vamos a orar. Vamos a orar, cierren sus ojos y vamos a orar. Señor y Padre Celestial que estás en los cielos y en todo lugar, gracias te doy por este día, gracias te doy por lo bueno que eres, Señor. Te pido ahora que usted bendiga esta clase, Señor, que sea de provecho para nosotros y ayúdenos, Señor, a alabar tu nombre, Señor, siempre. Cristo Jesús, amén. Ok, intermedios. La clase del día de hoy se llama Nació el Rey. Y sí, la clase del día de hoy se va a llamar, estoy seguro que se les vino a la mente, ¿no? El nacimiento del Señor Jesucristo. Efectivamente se va a tratar de esto. Quizás es un tema el que ustedes ya conocen, es un tema en el que ustedes me dicen, ya lo he escuchado varias veces, y más acercándose a estas fechas, ¿no? Sí, ya sé a qué se refiere, ya lo he leído, ya he tenido una clase sobre esto, pero quisiera que estudiáramos un poquito más, y si ya saben mucho sobre el tema, nunca es malo el recordar, nunca está de más, es bueno, es provechoso para tener toda la historia fresca, todo lo que padeció el Señor desde su nacimiento. Bueno, la clase pasada, nuestro hermano Benjamín estuvo hablando un poco sobre los anuncios que se hicieron para declarar que iba a venir el Señor Jesucristo. Dio una serie de anuncios, cómo es que todos estaban en una sintonía para poder expresar el nacimiento del Señor y cómo es que lo respaldaba todos estos testimonios, todo esto, aún profecía de que el Señor iba a nacer. Y bueno, nuestro texto del día de hoy se encuentra en Lucas, es el evangelio que estamos estudiando, en Lucas 2, del 1 en adelante, ¿ok? Yo voy a leer los versículos del 1 al 7 y ustedes me siguen con su vista. Ahí en Lucas, yo ya lo tengo aquí en lo que ustedes lo encuentran, pueden ir buscándolo. Bueno, me imagino que ya llegaron ahí. Dice Lucas 2 del 1 al 7, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, pudiéramos recordar cómo es el nacimiento. Quizá lo primero que se nos viene es lo del pesebre, cómo es que no hubo lugar para que el Señor Jesús naciera en un lugar decente, podríamos decir, y tuvo que nacer en un pesebre. Pero vamos a irnos desde el inicio. Dice la palabra de Dios, aconteció en aquellos días. Desde aquí podemos notar algo importante. No tenemos la fecha exacta de cuándo es que nuestro Salvador vino a nacer por nosotros. Por eso es que la Navidad la festejamos, sí, con nuestra fecha y todo, pero no decimos que es exactamente ese día cuando nació el Señor, sino que es para recordar que un día como ese, quizá en ese lapso, en ese mes, entre esos días, Él vino y nació. Y es lo que celebramos en Navidad. Natividad es lo que significa ahora el nacimiento de nuestro Señor. Dice que aconteció en aquellos días, nos da unos días sin decirnos una fecha exacta. Dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Eso es
podríamos asimilarlo a un censo. No es lo mismo que un censo. ¿Por qué? Porque quizá ustedes ya conocen los censos. Yo me ha tocado ir a muchos hogares, a muchas casas donde veo en la puerta, en las ventanas, que dice este hogar ya fue censado, ya fue contado o algo así menciona. Pero hablando sobre el censo, sobre llevar un conteo de la población, se parece un poco a lo que es un censo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el censo busca llevar un control de la población para realizar gráficas, para realizar mejoras y todo eso. Y el empadronamiento que Augusto César estaba mencionando aquí, estaba llevando a cabo, era también para llevar un control del número de las personas, pero era algo del mundo, dice, era algo mundial. Él quería llevar un control más allá, quería llevar un control exacto sobre todo el mundo. Y quería llevar este control ¿para qué? Para saber con cuántos jóvenes tenía para la guerra, cuántos hombres de guerra él tenía para en caso de alguna emergencia. Él quería hacer este empadronamiento, este censo, podríamos llamarlo así, para llevar a cabo cuánto les iba a cobrar quizá por como intereses y todo esto para poder estarlos hostigando, para esto era el censo, era para tener un control, para sentirse soberano sobre el mundo. Como él era el principal, él tenía la autoridad de hacer todo esto y por eso es que quería hacer este empadronamiento. Dice que Augusto César, su nombre real era Cayo Octavio. Cayo Octavio era descendiente de Julio César, no Julio César Chávez, de Julio César, un principal también. Este se hizo el principal en Roma debido a ganar varias batallas. Eso fue lo que lo hizo ser Augusto César. Augusto significa el exaltado, y esto lo refiere como a una cierta alabanza hacia él como siendo el emperador. César, pues por el apellido, ¿no? Y también por reverencia que se le utilizaba en aquel entonces hacia a Julio César, así también el Augusto César. Esto lo podemos mirar también en libros de historia, dándonos algunos de los emperadores que estuvieron gobernando. Pues menciona la palabra de Dios que en ese tiempo fue cuando sucedió el nacimiento de nuestro Salvador. Dice que, y aquí es donde entra lo que les mencionaba, dice que en el versículo 2 dice, en el primer censo, dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, dice el versículo 3, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Este censo, les comentaba, iba más allá de ser un simple censo, sino que era algo más exacto, algo que quería llegar más allá de un simple control de cuántas personas había o de cuánta era el número de población o de cuántos hombres tenían para guerra, sino que quería también tener un control de las familias que existían ahí. Por eso es que todos tenían que regresar a su ciudad de origen para ser contados entre su familia, con esa familia de la cual ellos venían, de su descendencia. Y aquí es donde entra José. José y María dice en el versículo 8, dice, y José subió de Galilea, estaba en Galilea él morando, dice, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, dice, por cuanto era de la casa de la familia de David. Aquí podemos mirar otro dato importante, podemos mirar cómo es que se estaba cumpliendo. Dice que el Salvador iba a ser descendiente de David. José y María dice que regresaron porque ellos eran descendientes de David, era de la familia de David. Entonces por eso es que ellos regresaron a Belén. Podemos recordar también en Isaías 7:14 dice que la Virgen concebirá y dará a luz. Cómo es que la profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra, todo lo que el Señor había escrito en su palabra desde el Antiguo Testamento. Así llegamos a estos versículos. Dice que estando en este tiempo en el que Augusto César había mandado empadronar a todo el mundo, había mandado hacer todo este gran control para saber las familias, para saber las ciudades, cuántos habitantes tenían, cuántos jóvenes, cuántos grandes, cuántas mujeres había. Todo esto, en medio de todo este movimiento, todo este alboroto, dice que pues José tuvo que regresar para ser empadronado en su ciudad de origen, en Belén de Judea. Pues dice que en ese tiempo, dice, cuando ellos están ahí, nos dice el versículo
6 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dice que estando ellos en Belén de Judea, ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Otra profecía que nos menciona, ¿verdad? Y tú, Belén de Judea, siendo la más pequeña. Dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí miramos un poco sobre su nacimiento. Miramos que estaban en medio de todo este alboroto del censo, estaban siendo empadronados, y dice que ellos regresaron a Belén. Quizá no había lugar para ellos en el mesón, pues por todo este alboroto del censo, y había mucha gente ahí, quizá toda la familia había regresado, estaban llenos el mesón, pero aún así ustedes creen que siendo el Señor Jesucristo el que iba a nacer, siendo Dios mismo que se hizo carne, ¿ustedes creen que Él no iba a obtener el poder para tener el mejor lugar de su nacimiento? Él tenía el poder todo esto, de hacer cualquier cosa, pero aún Él decidió humillarse haciéndose hombre, y decidió humillarse más todavía del simple hecho de hacerse hombre, viniendo a nacer de esta forma, sin lujos, sin alguna, algo sobresaliente, algo que Él le fuera a decir, wow, lo fueran a alabar. No, sino que él se vino a nacer humildemente en un pesebre. Quizá ustedes conocen un pesebre. Un pesebre es este lugar en donde están animales, en donde huele mal, donde se les da alimento a estos animales, en donde pasan todas estas cosas, y pues no es un lugar apto para niños, es un lugar el cual es sucio, el cual, como les mencionaba, huele mal, el cual pues es poco higiénico. Y todo esto dice que el Señor Jesús ahí vino a nacer siendo Dios, siendo, sí, 100% hombre, pero también siendo 100% Dios. Este niño tan importante, el más importante, vino a nacer de esta forma, pues tan triste podríamos decir, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Señor aún así lo había planeado todo esto, no sin ningún lujo. Él decidió hacer todo esto por amor a nosotros. Los siguientes versículos del 8 al 20 podemos mirar que nos habla la Biblia sobre unos pastores que estaban ahí en la misma región, dicen, y dice que estos pastores fueron avisados por los ángeles que había nacido el Señor, dice, para que fueran y le adoraran. También miramos que hubo una huestes, dice, nos menciona la Biblia que hubo huestes celestiales que alababan y glorificaban a Dios. Y empieza a pasar todo eso. Menciona en el versículo 19, dice que María guardaba todos estos acontecimientos en su corazón. Dice, ¿por qué? Porque eran cosas importantes que estaban pasando. Ella siendo virgen concibió y dio a luz un hijo, que era el Salvador. Esta era la promesa que el ángel le había dicho desde aquel entonces, y se cumplió todo al pie de la letra. Toda la profecía se estaba cumpliendo. Dice que ella, sin decir nada, sin avisar, los pastores llegaron para adorarle. Hubo fiesta, aún naciendo en un lugar tan triste, tan deficiente. El Señor tenía el control de todo. Nos dice la Biblia que María guardaba todas estas cosas, dice el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y es aquí donde me quisiera detener un poco. Después de mirar el nacimiento del Señor Jesús, cómo es que vino y nació, se hizo hombre, se humilló, sin ningún lujo, sin nada más allá que sobresaliera. Todo lo contrario, se puede decir con una pobreza, vino y nació de esa forma, y dice que María guardaba todo esto en su corazón. Quisiera que ustedes se pusieran a meditar un poco en si verdaderamente están confiando en el nacimiento del Señor. Y no me refiero a que si saben la historia de cómo es que nació, no me refiero a que si ustedes me dicen, yo sí, ya me sé la clase, sí, yo sé que nació y todo esto, sino que verdaderamente estamos confiando en el nacimiento del Señor, verdaderamente estamos guardando todas estas cosas en nuestro corazón como María lo hacía. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces conocemos la historia, sabemos cómo es que vino y nació el Señor Jesús, pero lo ignoramos. ¿Por qué lo ignoramos? Porque actuamos como si nunca hubiera venido a nacer a este mundo. Y decimos, sí, creo que nació, yo creo en Dios, yo creo que vino y murió por mí en esa cruz.
pero hasta ahí nunca hago nada por él, nunca trabajo para él. A esto me refiero, verdaderamente estamos confiando en el nacimiento del Señor, verdaderamente tenemos esa certeza. Para ti que no conoces de Dios, hoy es el día que pueden nacer en tu corazón. Para los que ya conocen de Dios ya lo han aceptado, pero para ti que no lo aceptaron en tu corazón, el Señor Jesús vino y nació de esta forma tan triste. eh, Nació siendo muy humilde, se hizo muy humilde, padeció, hizo grandes señales, grandes prodigios, nos muestra toda la palabra de Dios y vino a morir principalmente por nosotros. ¿Para qué? Para pagar ese pecado que tú tenías y que yo tenía, para pagar todas esas maldades que teníamos nosotros, para podernos hacer limpios delante de Dios y poder ir al cielo. Así que si tú, querido oyente, no has aceptado a Cristo, hoy es el día de salvación. Y para ustedes intermedios que ya han aceptado a Cristo, hoy es el día en el cual ustedes pueden meditar y guardar todas esas cosas en su corazón y pueden tomar mano de ellas y decir, voy a hacer algo por el Señor, voy a trabajar, quizá no lo sé, voy a limpiar en la iglesia, voy a participar en alguna actividad para apoyar a los hermanos, pueden ser hasta ayudantes de maestros, bueno, ahorita no por como están haciendo las clases, pero cuando sean presenciales sí lo pueden hacer, pueden ayudar a los maestros, como intermedios ya pueden participar en ello, pueden tener un ministerio ya. Quizá el bautizarte, si no te has bautizado, es algo en lo cual puedes obedecer al Señor y estás confiando en su nacimiento, el que Él un día vino y murió, nació y murió por ti. Y los animo intermedios a que guarden esto en sus corazones, que lo tengan presente, que un día el Señor vino y nació siendo Dios, se humilló a hacerse hombre y todavía se humilló más al nacer de una forma muy humilde. Y guárdenla en sus corazones y más en esas fechas que se acercan, que empezamos a recordar el nacimiento del Señor. Recuerden que es eso lo que recordamos, el nacimiento del Señor, ¿verdad? Que es un regalo para Él es el festejado. Y, y pues esta es la clase del día de hoy. Que Dios les bendiga. Espero que sea de ánimo para ustedes y vamos a orar para terminar. Señor y Padre Celestial, gracias estoy en este día porque tú eres bueno, Señor. Te pido que bendigas tu palabra, Señor. Que la podamos guardar en sus corazones y podamos hacer, Señor, como tú quieres, Señor. Podamos recordar y tener presente tu nacimiento, Señor, y también tu muerte por nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.